Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Por la gracia y bondad de Dios estamos nuevamente acá para poder compartir con ustedes de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por su bondad y amor estamos hoy acá buscando compartir en este caso de la línea que hemos venido hablando acerca del nuevo pacto. El día de hoy vamos a hablar acerca del pueblo de Dios y la ley de Dios. La semana pasada hablamos acerca del pueblo de Dios. Eh, Hablamos de alguna manera de lo que Jesucristo hizo, que a través de su sacrificio es que nos dio paso a ser parte de su pueblo. Por eso la Biblia mencionaba en Pedro como un pueblo adquirido por Dios, es decir, que fue un pueblo adquirido por el precio de la sangre de Jesucristo y que fuimos incluidos nosotros que no éramos parte, ahora nos hizo parte y por eso también reconcilió Dios de los dos, que había una enemistad entre gentiles y judíos, un solo pueblo. Pero también hay una relación importante con lo que es la ley de Dios. Es decir, no porque hay un nuevo pacto Dios se olvide de su palabra, ¿verdad? Porque cuando se habla de la ley, a veces lo podemos malentender, porque la ley también habla de una instrucción, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de esto, de que no porque haya sido un nuevo pacto, no es porque somos un pueblo escogido, Dios se va a olvidar de instruirnos o de guiarnos o de cimentarnos en una palabra. Por esa razón vamos a hablar esto de la relación, inclusive el versículo que hablamos la semana pasada de Hebreos 8:10 hace referencia a ambos, es decir, hace referencia a que el pueblo iba a ser también dado por causa de la palabra. Entonces vamos a orar para dar inicio y que el Señor Jesús nos ayude en esta transmisión. Padre bendito, amigo nuestro, socorro y fortaleza, danos hoy la fuerza para vivir para ti. Guíanos hoy para seguir tu dirección, para seguir tu amor, para seguir tu bondad, para seguir tu fidelidad. Ayúdanos hoy a serte fieles, ayúdanos hoy a amarte, ayúdanos hoy a respetarte. Ayúdanos hoy, por favor, Padre, a poder transmitir la palabra como tú lo anhelas y necesitas. Y también, Señor Jesús, a poder recibir la palabra y entenderla para poder dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En tu verdad, en tu amor y en tu bondad, por favor, ayúdanos, Santo Israel, vivifícanos conforme a tu palabra y ayúdanos a andar en tu verdad, ya que sabemos de que en tu luz veremos la luz. Te lo agradecemos, amado Pastor y Padre, en Cristo Jesús, bendito eres eternamente y para siempre. Amén y amén. Declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, gracias, amado pastor y amigo. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a entrar ahorita en detalle, ¿verdad? Como mencionábamos, tenemos hoy lo que es el nuevo pacto, específicamente como punto principal, pero nos enfocaremos en hablar del pueblo de Dios y la ley de Dios. Ahora, todo esto hemos venido con relación a lo que son los tiempos del profeta Eliseo, que lo hemos resaltado varias veces, conforme a lo que es la sanidad de las aguas, y de ahí sale lo que es el nuevo pacto por la figura de la vasija nueva y la sal, que hacía referencia al nuevo pacto, ya que la sal, cuando se habla de la Biblia de la sal, se habla de la sal del pacto en el Antiguo Testamento. Por consecuencia, hablamos de que el tiempo del profeta Eliseo es un tiempo de sanidad, de purificación, de salvación, por lo que también incluye su propio nombre, y por esa razón resalta el nuevo pacto. Ahora, con el nuevo pacto también hemos hablado de que es algo que mencionan en el libro de Jeremías, pero que también resalta en el libro de Hebreos capítulo 8, que lo introduce a un grupo de personas que son hebreas, es decir, que son, por así decirlo, judías, que les está hablando acerca de que Dios hizo un cambio de pacto, ¿verdad? Que ellos no habían asimilado muchas cosas y por eso Él comienza en el capítulo 1, versículo 1, acerca de referenciando a los profetas como un punto de honra para dar lugar después a que Jesús era mayor que los profetas y que también a causa de esto Dios mismo trajo un nuevo pacto del cual estaba escrito. Y por eso en Hebreos 8:8 y 13 hace referencia a ello, dice de la siguiente manera: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, con este punto es de que se abre paso al nuevo pacto que obviamente, conforme a lo que hemos visto en anteriores pactos, que nos dan un punto de referencia de cómo Dios puede tratar con las personas o con un pueblo. Por ejemplo, vimos el caso de Noé,
el caso de Abraham y algunos otros puntos donde Dios hace un pacto, por ejemplo, con el pacto que hace con David. Entonces Dios es como se conoce y a veces se ha oído, es un Dios de pactos, pero es Dios que establece el pacto de la manera, es decir, que Él es el que propone la manera de cómo se van a hacer las cosas. No significa necesariamente que uno vaya a buscar cómo se van a hacer, sino que cuando se hace un pacto o una alianza, por eso el mismo Dios establece la manera que haya de hacerse. Entonces Dios se acerca a Abraham y le establece el pacto que van a hacer y de cómo lo van a hacer y que también se deben dirigir conforme a ese pacto. Por eso hablamos de la circuncisión y algunos otros aspectos. Entonces, el antiguo pacto nos da un punto de referencia para poder entender lo que está pasando en este nuevo pacto. Por eso que en la mayoría de videos que hemos estado hablando, hemos visto referencias del antiguo, como dice la escritura, de sombra y figura de lo que habría de venir, para poder comprender de alguna manera lo que está pasando en el nuevo pacto. Algo similar cuando hablamos de la Santa Cena, que en la Santa Cena que nosotros estamos viviendo actualmente, Jesús lo utiliza como un punto con referencia a la Pascua. Es decir, la Pascua se comía el cordero y ese cordero hacía referencia al que moría para que no iba a morir el pueblo de Israel. Y por eso Jesús habla acerca de comer el que come mi carne y bebe mi sangre, haciendo referencia a la carne del cordero y la sangre del cordero, em, por relación a la Pascua. Entonces nosotros no celebramos una Pascua, es decir, nosotros no celebramos la fiesta de las Pascuas, pero nuestra Pascua es la Santa Cena, es decir, Jesucristo es nuestra Pascua. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿ustedes qué hacen haciendo otra vez, queriendo celebrar la Pascua, si nuestra Pascua es Jesucristo? Nuestros panes sin levadura, que era la fiesta, también los panes sin levadura, es vivir una vida sin la levadura de la perversión y otros aspectos. Entonces vemos la comparativa que también la utiliza el apóstol Pablo y por eso hablamos de diferentes temas como el mediador, el arca del pacto, el tabernáculo, la señal del pacto, el bautismo en agua, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la necesidad del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, las especificaciones y recomendaciones, la Pascua y la Santa Cena que vimos la semana pasada, la Santa Cena, el pueblo de Dios y hoy el pueblo de Dios y la ley de Dios. Entonces, todos esos temas lo hemos visto. También hay una lista de reproducción en YouTube que tiene por nombre el Nuevo Pacto. Y hay otros temas pues también que se derivan. Entonces, como mencionamos, el día de hoy vamos a ver el pueblo de Dios y la ley de Dios. Hay dos citas bases prácticamente que coloqué, que es Hebreos 8:10, que ya lo leímos la semana pasada, y Deuteronomios 4, del 1 al 14. Ahora, resaltando el versículo que ya hemos mencionado con relación a Pablo, que ya lo leímos, que lo vamos a volver a leer, que es 1 Pedro capítulo 2, del 9 de Dios, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos aquí algo importante, ¿verdad? Que dice pueblo adquirido por Dios. Luego dice 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vemos en este pasaje que utilizamos la semana pasada para hablar acerca del pueblo de Dios, que nosotros somos un pueblo adquirido. Y por eso resaltamos adquirido, porque también Jesucristo dijo, beban esta copa, es decir, el vino, que hacía referencia a la sangre de Cristo, porque Jesús dijo, beban este vino porque representa la sangre que es derramada por causa de vosotros y que representa el nuevo pacto. Entonces, por esta razón, la adquisición como pueblo, es decir, nosotros fuimos adquiridos como pueblo a través del sacrificio de Cristo en la cruz, porque eso abrió paso también para lo que correspondería al pacto, ya que cuando la Biblia habla de pactos, el pacto es un pacto de sangre. Entonces, el pacto de sangre se hizo a través del derramamiento de Cristo en la cruz. Entonces, en otro caso en particular, vemos de que también este pueblo adquirido, es decir, nosotros hemos sido llamados para que anunciemos, que también es algo que estoy resaltando acá. Es decir, los puntos que estoy resaltando ahorita es para abrir paso también a lo que vamos a leer en Deuteronomio, ¿verdad? Dice, somos un pueblo adquirido, pero este pueblo adquirido tiene que anunciar. Ahora, en el otro caso dice, y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, es decir, que nosotros, lo que nosotros conocemos como gentiles, podemos decir guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses, estadounidenses, todo aquel que no era la simiente de Abraham o judía, no podía participar de una forma activa en el pacto de Dios. Solo aquellos que se incluían como esclavos, por así mencionarlo,
pero que ahora a través del sacrificio de Cristo y su reconciliación, como lo vimos la semana pasada con Efesios, nos hizo parte de un pueblo. Dice, en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, esto está excelente, es parte de lo que el apóstol Pedro está transmitiendo a este grupo de gentiles, ya que recordemos de que aunque Primera de Pedro y Segunda de Pedro se conoce como cartas universales, pero el apóstol Pedro está enviando la carta a la provincia de Asia, donde hay varias iglesias. Entonces, todo ese grupo de personas, ciertamente habían gentiles, pero también judíos, ¿verdad? Entonces, él está haciendo una aclaración. También esto lo menciona el apóstol Pablo en el caso de Efesios, que lo vimos la semana pasada. Entonces, pero hace la importancia que somos parte de un pueblo. Y esto es muy importante también a valorar por lo que encierra un pueblo. Ya que mencionamos de que lo que manifiesta un pueblo es de que tiene un Dios. Es decir, la manifestación de referencia. Por ejemplo, si alguien habla de un rey, habla de que él tiene un reino, ¿verdad? Si hablamos de un pueblo, es de que el pueblo tiene un Dios. Pero ahorita veamos el caso de Hebreos 8:10, que complementa también lo que habla el apóstol Pedro. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, aquí hay algo bien importante porque aquí habla de tres cosas que estamos señalando el día de hoy con el título. Una dice que establecerá, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Es decir, en este caso es el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto, ok. Pero luego dice, habla de la ley, mis leyes. Y luego de eso dice, mi pueblo. Es decir, que en este caso el pacto habla también de la ley y también del pueblo. En un mismo texto está mencionando los tres. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y también con relación a lo que habla de Pedro. Porque Pedro habla de un pueblo que fue adquirido, es decir, que fue comprado. Pero también este pueblo que fue comprado necesita ser instruido. Este pueblo que fue adquirido, o también en este caso, como lo hablamos la semana pasada, de engendrado, también necesita ser educado. Es decir, nosotros al creer en Cristo Jesús, como dice la Escritura, nosotros somos engendrados por parte de Dios. Inclusive en Salmos capítulo 2, si no estoy mal, versículo 7, hace referencia, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es decir, que hubo un engendramiento y nosotros fuimos engendrados de él. Entonces nosotros nacemos como hijos y dentro de este grupo de hijos se conoce como un pueblo. Pero también los niños cuando son pequeños tienen que ser educados. Es decir, que nosotros como no somos niños nos tienen que dar una guianza y una instrucción. Pero por otro lado, recordemos de que tomando de ejemplo el pueblo de Israel, el pueblo de Israel vivía en Egipto. Es decir, que el pueblo de Israel tenía costumbres de Egipto. Tenía una forma de vida como la de Egipto. Y no solo en el punto, por así llamarlo, en la cultura egipcia, sino también en el sentido de que ellos sean sometidos a esclavitud. Entonces ellos tenían una mente de esclavos. Tenían una mente también de cultura egipcia. Tenían diferentes cosas que no realmente era acorde a la forma de pensar de Dios o la forma de moverse en Cristo Jesús. Por consecuencia, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, es decir, que ahora los vuelve su pueblo, y hace una distinción constante cuando los va a liberar, cuando se conoce como el éxodo, porque Dios claramente cuando enviaba plagas, hacía una diferencia en lo que no era su pueblo y lo que era su pueblo. Pero juntamente con eso, obviamente cuando el pueblo sale, el pueblo todavía tenía ciertas costumbres, todavía tenía ciertas características, tenía pensamientos todavía que se reflejan en el camino. Y entre uno de ellos es cuando Dios le comienza a dar la ley o los mandamientos a Moisés, de que mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo estaba prácticamente realizando una fiesta que la aprendió obviamente de todo lo que vivió en Egipto. Y por eso también levantan un ídolo para realizar toda esta fiesta o todos estos actos que
Josué pensaba que era una pelea, pero realmente era una abominación, una idolatría que se estaba dando. Es decir, que ellos todavía tenían costumbres que tenían que quitarse y que por eso mismo Dios le pide a Moisés que suba, porque Dios sabía que el pueblo tenía pensamientos o formas deformadas, que obviamente una cosa era sacarlos y liberarlos, pero otra cosa era formarlos como pueblo. Es decir, son mi pueblo, pero a este pueblo lo tengo que formar. Entonces, en este caso, por eso aquí dice en el Hebreos, dice, y este es el pacto que haré, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Dice después, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, que esto nos habla de un resultado. Es decir, que el resultado de que Él sea mi Dios y yo sea parte de su pueblo, es de que su palabra me formó para ser parte de su pueblo. Es decir, que una cosa es que yo haya sido adquirido y otra cosa es que yo sea formado como pueblo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un hijo, yo vengo y obviamente salió de mis entrañas, ¿verdad? Pero yo también tengo que guiar y cuidar a mi hijo para darle una formación. Y cuando una persona ve a mi hijo, trate con mi hijo, él se va a dar cuenta que efectivamente mi hijo es mi hijo porque se parece a mí. Le va a decir, mira, te pareces a tu papá, así como tu papá es de puntual, tu papá es de honrado, tu papá es esto, eres igual a tu padre, ¿verdad? Entonces, en la actitud, la forma, dio a conocer que es parte de su padre. Si el niño no hace caso, no hace muchas cosas, una persona puede decir, mira, pero tu papá no es así, ¿por qué saliste así, verdad? Si tu papá no hace nada de eso, yo no puedo creer que tu papá te vaya a enseñar algo como eso, si alguien que ya nos conoce, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del pueblo de Dios, no estamos hablando únicamente solo de la adquisición, que está bien porque es parte de lo que vimos el reflejo de lo que pudimos ver en el Éxodo, ¿verdad? Que Dios saca y dice, este es ahora mi pueblo, pero también a este mi pueblo lo tengo que formar como pueblo, para que digan, este es el pueblo de Dios, en el sentido no solo de la adquisición, sino también en la formación. Y por esa razón voy a resaltar el caso de Deuteronomio, donde ahí también se va a aclarar un poquito la situación, y también la referencia que hace Pedro con relación para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vuelvo a repetir, no es solo la adquisición, sino también la formación. Por eso cuando la Biblia habla y le dio la potestad de ser hechos hijos, es en el sentido de que fueron engendrados, pero también Dios los educa para que sean hijos que maduren. Por eso dice el apóstol Pablo de que mientras el niño es niño, nada difiere del esclavo, pero estará por un momento por curadores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre. Es decir, que es un hijo que va a nacer, va a crecer y va a madurar para que tome la imagen del Padre. Es lo mismo con Jesús. Jesús creció y se formó a la imagen de Dios Padre. Por eso dice en Colosenses que Jesucristo es la imagen de la esencia del Dios invisible. Entonces, de igual manera, nosotros somos un pueblo que fue adquirido, pero que literalmente, es decir, en este caso yo soy guatemalteco, yo tengo las tradiciones, formaciones y todo lo que la nación de Guatemala me formó, ¿verdad? No solo por mis padres, sino que todo el entorno que formó parte de mi vida. De igual manera, con personas de otros países como Europa, África, tienen tradiciones y tienen formaciones que no necesariamente van a estar totalmente de acuerdo con la forma de vida de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, también en casos culturales, el latinoamericano se habla que es muy cariñoso y hay otras naciones donde raramente entran en un contacto físico. Entonces, en muchas cosas Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Porque obviamente nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, nosotros somos engendrados, como dice la palabra, el que nace del agua y del espíritu, pero obviamente también tenemos formaciones en nuestra alma que hay que cambiar. ¿Para qué? Para que también juntamente con otros hermanos en Cristo de diferentes naciones, nosotros seamos llamados como pueblo de Dios, no solo en adquisición, sino también en formación. Es decir, cuando miren nuestras actitudes. Es decir, de que si yo tal vez puedo destacar como latino en otros países, tal vez porque yo hago mucho, nosotros latinos somos muy a veces como algunos mencionan de mucha fiesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Otras naciones no son de esa manera. Entonces alguien dirá, él es de plano latino por la forma de comportarse.
Entonces a mí me van a reflejar como un pueblo de Dios, no solo por la adquisición, porque Dios me adquirió, pero también como por forma de mi comportamiento, por mi forma de andar, por mi forma de ser, por mi formación, la formación que me dio a través de la palabra, yo voy a reflejar que soy pueblo de Dios. Y eso lo señala Deuteronomios capítulo 4, lo vamos a leer, porque ahí señala lo que Dios espera de lo que forme la palabra. Es decir, que no es solo Dios sea un capricho de que digan, mire, sigan mis leyes o sigan mis palabras o sigan mis mandamientos, sino que Dios tiene un objetivo con su palabra, tiene una idea, tiene una conclusión a la cual debemos llegar y que por esa razón debemos someternos y sujetarnos a ello. No significa que somos un nuevo pacto y que por eso no vivamos la ley de Dios. Ojo aquí, no hablo ley en el sentido de tradiciones, hablo en ley en el sentido de la instrucción para llegar a ser, en este caso, la imagen de Jesucristo. Entonces, vamos a leer Deuteronomio porque nos va a quedar un poquito más claro en el término sí, no solo en el término de la adquisición, sino que en el término de la formación para llegar a ser. Pero esa formación para llegar a ser también va a servir la ley o la palabra de Dios para llevarla. Es el medio para alcanzarlo, ¿verdad? Ojo acá también, no únicamente para nosotros reflejar a Cristo, sino que esta misma formación por medio de la ley va a procurar o su propósito va a ser para que también las otras naciones o los otros pueblos o lenguas vean de que Dios es verdaderamente Dios, de que Dios realmente es un Dios cercano, que realmente el que se vuelve parte del pueblo de Dios es una maravilla o es un gran gozo. Por eso la semana pasada hablamos del caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿verdad? Que muchas personas al ver la economía o la gloria de Estados Unidos en términos terrenales, hagamos de cuenta en términos de películas, de centros comerciales, de todo eso, inclusive también la economía, la forma de ser, etcétera. Por eso que muchas personas aprenden inglés, por eso que hay muchas personas de que viajan a veces de países asiáticos, países de África, países América del Sur, Centroamérica, y buscan Estados Unidos para buscar una buena economía, porque saben de que pueden crecer. Es decir, al ver la gloria, la forma y todo lo que representa esa nación, la gente va en pos de esa nación, ¿verdad? En este caso, nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos ha formado y nos ha reflejado. Cuando vean a nosotros como pueblo, digan, ok, yo quiero ser parte de ese pueblo porque ese pueblo tiene sabiduría, tiene entendimiento, tiene amor, tiene una forma de vida prudente. Por consecuencia, yo quiero ser parte de ese pueblo. Me interesa la relación que tiene su Rey Jesús o su Dios Jehová con él. Por lo tanto, yo también lo quiero porque sus ciudadanos, los representantes de ese pueblo, me están mostrando la belleza de su Dios. Me están mostrando la belleza de su forma de vida. Yo también quiero serlo, ¿verdad? Y por eso las personas se acercan. Un ejemplo que podríamos resaltar es el caso de Salomón, ¿verdad? Porque dice que la reina de Sabá, que era una reina que gobernaba en algún lugar, al oír de lo que estaba pasando con Salomón, de su sabiduría y de la gloria de Salomón, ella viaja para poder escuchar de la sabiduría de Salomón y que claramente se dio cuenta de que esa sabiduría y que esa gloria no era necesariamente como se le habían dicho, sino que era mayor. El otro caso que podríamos resaltar también es el caso de Josué, cuando Josué en el capítulo 2 envía 2 espías para que vayan a un lugar y que hay una mujer que es prostituta que los salva y que dice que ella los salvó a ellos porque se dio cuenta de que a través de lo que se oía, de que ningún dios o nación podía resistir al Dios de Israel, y le dijo, miren, yo quiero ser parte de su pueblo. Y por eso yo los he rescatado. Si ustedes me hacen parte de su pueblo, porque yo he oído las maravillas, yo he oído la gloria de ustedes, por lo que Dios ha hecho en ustedes, entonces yo los voy a salvar. Si ustedes me prometen que voy a ser parte de su pueblo, aquí estoy y yo los voy a rescatar. Entonces ellos concuerdan y por eso les da una señal que pongan, que es creo que es un moño rojo, para que cuando venga una destrucción, solo ellos sean salvados, la casa de la mujer que era prostituta. Por eso que después, cuando ya destruyen todo, dice que únicamente esta mujer y su casa fue rescatada de Jericó y que ella fue incluida dentro del pueblo de Dios. Entonces vemos de que ella, por haber escuchado la gloria del pueblo de Dios,
por las maravillas y prodigios que hacía este pueblo y por el Dios que tenían, ella quiso ser parte, porque escuchó, porque vio, porque se testificó. Entonces, en este caso vemos el caso de Deuteronomios capítulo 4, 14, que lo vamos a leer, dice de la siguiente manera. Versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis en posesión, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni os disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová, tu Dios, en medio de ti. 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todas estáis vivos hoy. 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón de todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. 11. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. 14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Entonces vemos acá, en todo lo que hemos estado leyendo, que el resumen se centró en el punto del anuncio del pacto y también el poner por obra ese pacto a través de los 10 mandamientos. Por eso dice los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Vemos aquí el 13, voy a volverlo a repetir. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra. Y luego aquí ponen un punto y coma, que hace referencia a una relación entre conceptos, que dice los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces aquí habla el pacto y la ley. ¿Para quién? Para el pueblo. Si nos vemos en Hebreos 8:10 que estábamos leyendo, decía que iba a establecer un pacto que iba a escribir no en tablas de piedra, sino en el corazón. ¿Para qué? Para que sean su pueblo. Entonces aquí vemos cómo Dios envía, y la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, de que la esencia de lo que Dios quiere manifestar como pueblo de Dios es la misma. Obviamente con una gloria diferente, porque la Biblia menciona que estamos sobre mejores promesas que el pacto anterior. Pero vemos de que Dios no por eso es de que Él quite o sustituya su palabra, porque su palabra es eterna y es verdadera. Y que, como estamos observando acá, la palabra es la que va a provocar muchas cosas en el pueblo y los va a guardar y los va a guiar. Entre una de ellas, ¿por qué? Porque nosotros ya teníamos formaciones, guianzas o leyes como pueblo. Inclusive hay una ley de Guatemala, hay una ley de España,
hay una ley de Colombia, etcétera, que puede perjudicar a sus habitantes o puede provocar de que avance. Es decir, hay leyes, por ejemplo, que estaba observando que hay ciertas leyes en aranceles y otras cosas que puede provocar que detengan cierta economía o pueden provocar que avance. Entonces, en este caso está la ley de Dios, está la instrucción de la palabra de Dios, no necesariamente escritas en tablas, sino que escritas en el corazón y en la mente de las personas. Es decir, de que en este caso dieron a Moisés la instrucción para que él instruyera o porque él brindara. Pero también nosotros tenemos el hecho de la comunión por la palabra de Dios que tenemos, que es la Biblia, y también por la oración que Dios lo va a colocar, pero obviamente que todo lo que Dios coloque, ya sea en oración o por palabra, no se va a ir en contra de lo que él ha demandado. Porque alguien podrá decir, yo he estado en comunión y Dios me ha dicho que haga tal cosa, pero si eso va en contra de su palabra, ¿de qué estamos hablando entonces? Es decir, que Dios siempre va a respetar lo que está escrito porque es su propia palabra. Negar su palabra es como negarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, Dios no se niega a sí mismo, Dios se mantiene y las palabras que Él deja tienen un propósito y es lo que nosotros debemos entender, ¿verdad? ¿Para qué? Para comenzar a atesorar de mejor manera nosotros lo que Dios nos ha dado, lo que nos va a llevar a ser formados como un verdadero pueblo y que se manifieste lo que aquí está escrito es por medio de su palabra. Y también conforme a esto, también el libro de Deuteronomio señala o establece ciertas consecuencias de qué pasará si nosotros no lo hacemos. Aquí no está tal vez a detalle, pero vemos ciertos puntos de lo que puede provocar la palabra de Dios en nosotros. En versículo 1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. Es decir, de que no es solo oír la palabra, sino ejecutarla. Eso también lo habla Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 más o menos, que hace referencia, dice, yo las palabras que les he dicho hoy, cumplirlas y hacerlas porque lo compararé a alguien que pone su casa sobre la roca. Entonces nos habla a nosotros de que ciertamente hemos sido rescatados, ciertamente hemos sido dados como un pueblo adquirido, pero también Dios pretende formarnos como una nación, como un pueblo bien cimentado en la verdad, porque venimos de una enseñanza equivocada. Por eso es el apóstol Pablo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero también dice, de la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres. Entonces nosotros necesitamos la enseñanza de la palabra para caminar, no solo como individuo, sino también como un pueblo, porque a veces nosotros nos vemos como un sentido individual. Y a veces queremos solo predicar para salvación, pero no necesariamente formar al pueblo de Dios. En este caso vemos que Dios puso a un Moisés para que instruyera y guiara y formara a un pueblo de Dios como Dios lo necesitara. Por eso que vemos actualmente que Dios ha puesto predicadores o maestros o apóstoles, profetas. ¿Para qué? No solo para que la gente sea salvada, sino que también para que la gente sea formada como pueblo. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, él establece y dice como prioridad apóstoles, profetas y maestros, porque ellos tres se van a encargar de formar a la congregación. Vemos de que él nos señala a evangelistas y a pastores, no porque los menosprecie, sino porque ellos tienen otra función a veces también para tratar con personas que necesitan ser salvadas. Por un evangelista obviamente se mueve más en el sentido de la salvación de las personas, ¿verdad? Por eso que no lo incluye en 1 Corintios 12, no porque menosprecia a los evangelistas, sino porque estos grupos, evangelistas, profetas y maestros, edifican al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso los pone como prioritarios dentro del cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12, porque el contexto del cual está hablando es la edificación de la congregación. Ahora, en este sentido, de lo que estamos hablando acá, es de que si Dios nos ha dado la palabra, esa palabra nos va a formar, nos va a llevar a que vivamos. Y también dice, y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres os da. Es decir, que Dios ha dejado promesas, Dios ha dejado bendiciones, Dios ha dejado mucha magnitud de gloria, pero que solo vamos a poder entrar a esta gloria a través del cumplimiento de su palabra. No va a ser de otra manera. No es como que fuese un capricho, sino que a través de su palabra vamos a recibir la gloria que Él necesita que tengamos como pueblo, como nación. 2. Y obviamente aquí también dice el punto 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella,
para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, nos habla de que Dios nos ha dado su palabra, que obviamente ha sido ministrada en este caso, como lo muestra la Biblia, por apóstoles y profetas. Pues dice, bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, y por eso tenemos las cartas de Pablo, o las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago, del libro de Hebreos, para que nosotros podamos aprender. Pero tenemos que tener cuidado de no añadir palabra a lo que está ahí, es decir, no darle un sentido propio, no darle un sentido según lo que nosotros creemos, sino que realmente lo que la misma Escritura dice. 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Entonces aquí nos habla de que si nosotros nos vamos en pos de otras instrucciones, porque recordemos de que estos dioses también tenían formas de culto que ellos también establecían. No era, por así decirlo, que solo Jehová indicara. Lo único que hizo Jehová era especificaciones de comunión para amor. Los demás solo pedían sacrificios para sus propios deleites, y por eso entraban a veces ciertas fornicaciones o otros ciertos actos. Pero nunca realmente los dioses o las deidades velaban para cuidar al pueblo. Únicamente, como a veces también se oye, de que si había un volcán que estallara o algo así, ellos vieron como que se enojó el Dios, vamos a darle sacrificios para que se calme, ¿verdad? Pero por eso Dios menciona en otros aspectos, dice, miren qué Dios tan cercano es, que les ha dado instrucciones y guianzas para que sean una gran nación. Los demás dioses no hacen eso. Ahora, en este caso, también habla de que nosotros, siendo parte del pueblo de Dios, el enemigo va a buscar que nosotros nos desviemos. No significa que ya estamos en el pueblo de Dios y no va a haber un retroceso. Incluso por eso pasó el caso del pueblo de Israel, que ellos todavía andaban con ciertos pensamientos de Egipto, ¿verdad? Y que ellos anhelaban ciertas cosas que también había en Egipto. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, en las instrucciones que nos da, y por eso la importancia de leerla diariamente, no únicamente solo el día del culto o de vez en cuando, inclusive por eso que también en Deuteronomio capítulo 17, del versículo 18 al 21, hace referencia a que el rey cuando se sentaba tenía que leer todos los días. ¿Para qué? Para que supiera cómo instruir y gobernar al pueblo de Dios. Por eso también vemos en el libro de Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, cuando se hace referencia a Josías, que Josías alcanzó la gloria del pueblo, alcanzó la gloria de la nación, a causa de él, no solo él cumplir la palabra de Dios, sino provocar que los demás integrantes también cumplieran la palabra. Por eso que cuando Josías muere, se hubo un gran llanto y un gran lamento por la muerte de Josías. Algunos mencionan de que por la muerte de Josías es que se escribe la carta de Lamentaciones. O sea, es decir, lo que nosotros conocemos como Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías, realmente fue a causa de la muerte de Josías, según algunos comentaristas. Entonces, en este caso quiero resaltar de que el enemigo va a procurar sacarnos de la gloria de Dios, en el sentido de que ciertamente podemos ser pueblo, pero él va a querer que adoptemos algunas otras características que no sean de parte de la forma de vida que Dios necesita. Y eso va a procurar en una destrucción hacia nuestras vidas o hacia nuestro entorno, ¿verdad? Por ejemplo, el caso cuando se ve como Balaam ataca, por así decirlo, al pueblo de Dios, pero no con maldiciones, porque eso no lo logró, sino que él instruye al rey para que sepa cómo violar o cómo es que Dios se enoja, y por eso envía mujeres para que las tomen y entren en fornicaciones. Y entonces Dios se enoja y envía juicios sobre el pueblo de Israel. Entonces había una plaga que únicamente fue quitada a causa de que Fines tomara una lanza y matara a aquellas personas que estaban en fornicación. Dentro de ellos, uno que era parte de los príncipes de Israel. Con eso se apaga el furor y Dios prácticamente bendice a Fines, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó de que ellos estaban tomando otra forma de vida que no debían. Y la forma de vida de la fornicación, cosa que la palabra de Dios nos enseña en diferentes aspectos, como el caso de Pablo, dice que Dios no va a aceptar a los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se acuestan con varones, ni alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos enseña porque esa enseñanza ciertamente nos llevará a una plenitud de vida.
si la cumplimos, la guiamos. Todos los otros aspectos no alcanzaremos una gloria, no alcanzaremos una bendición. Por eso que las demás naciones no lograron alcanzar una gloria como la que alcanzó el pueblo de Israel, porque sus formas de vida no eran acordes a la verdad. 5. Mirad, yo os enseño estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ella. Es decir, que Dios nos va a enseñar a nosotros, no únicamente por personas, sino que también a través de su Espíritu Santo, como lo mencionamos en 1 Corintios capítulo 5, donde dice, y no tenéis a nadie que os enseñe, sino que la misma unción que hay en vosotros os enseñará todas las cosas. ¿Por qué lo menciona? Porque también había el anticristo, cuando se menciona en 1 Juan 5, que vendrá en contra de ellos, pero la esperanza o el refugio que tienen es de que el Espíritu Santo les enseñará. En este caso solo tenían a personas como Moisés o algunas otras personas que les podrían enseñar, pero en este caso ahora tenemos nosotros al Espíritu Santo y también su palabra, porque obviamente el Espíritu Santo va a tomar de la palabra de Dios y se lo va a dar, nos lo va a dar a nosotros. Por eso dice la palabra, y tomará de lo mío y se los hará conocer. Es la palabra de Dios. Entonces, ciertamente tenemos ministros que el mismo Espíritu Santo toma y lleva para que enseñen, como en el caso de Hechos capítulo 8, cuando el mismo Espíritu Santo le dice a Felipe, ve y dile, y háblale e instrúyele. En ese caso, él le comienza a explicar por las Escrituras acerca de Jesucristo y del Evangelio. Entonces vemos de que nos enseña a Dios utilizando la palabra y el Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos aferrarnos a ello para alcanzar la gloria que Él necesita que seamos o manifestemos como pueblo, ¿verdad? 6. Guardarlos pues, ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Entonces, esto es lo importante que mencionaba, y es de que el Dios no es únicamente que esté enfocado en nosotros, sino que Él también sabe de que hay pueblos que necesitan ser salvados. Y en este caso está hablando de un Antiguo Testamento. Es decir, que Dios esperaba de que el pueblo de Israel, a través de sus actitudes, por así decirlo, evangelizara a las demás naciones. Es decir, que Dios no solo estaba diciendo, bueno, solo ustedes son y todos los demás miren cómo salen, sino que Dios también estaba buscando que las personas entraran en un arrepentimiento a las demás naciones, que entraran en una acción de buscar al Dios vivo. Pero lo que hicieron el pueblo de Israel fue lo contrario, ¿verdad? Que ellos se cerraron solamente ellos y no quisieron dar entrada a nadie más. Y eso también lo llevaron a no llevar en práctica la palabra. Por eso, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Si alguien quiere ser sabio o carece de sabiduría o ha dicho que carece de sabiduría, como dice Santiago, pídala a Dios, pero Dios da en abundancia a través también de la palabra. Es decir, de que nosotros, al hablar de sabiduría e inteligencia, es de que nosotros no hemos sabido cómo tomar ciertas decisiones. Las decisiones que nosotros hemos tomado no nos han llevado realmente a algo bueno. Nosotros a través de, cuando se habla de inteligencia, a veces solo se habla de conocimientos prácticos como la matemática, pero según la palabra, la inteligencia es decir entre lo bueno y lo malo. Una persona inteligente busca lo bueno. Entonces vemos de que la causa y las razones de lo que nosotros vemos globalmente como corrupción, como problemas sociales, demográficos y el diferente espectro de cosas que se pueden ver en la humanidad, se da a causa de que no tenemos sabiduría y no tenemos inteligencia. Dios, al darnos su palabra, nos establece sobre sabiduría y sobre inteligencia para caminar sobre ello. Cuando nosotros cuando vean la prosperidad sobre la cual nos cimentamos las demás naciones, estaremos a los ojos de todos ellos. Por eso en Hebreos 12:1 dice lo siguiente: y teniendo alrededor vuestra tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Entonces significa que hay ojos que nos observan, hay personas que están alrededor, naciones y pueblos que nos rodean, que si nosotros nos cimentamos en la verdad, van a ver de dónde viene esa verdad, van a ver de dónde viene esa sabiduría, porque nosotros diremos, si nos preguntan, ¿de dónde has obtenido esta sabiduría y esta inteligencia tú y tu familia o tú y tus amigos?
Nosotros diremos de la palabra de Dios que es sabiduría y es inteligencia. Nos ha guiado a saber cómo llevarnos en la vida, cosa que no se enseña realmente en las naciones. En las naciones se enseña de matemáticas, se enseña de física, se enseña de psicología o de artes, pero no se enseña a vivir. Entonces, obviamente, por no enseñar a vivir, salen las guerras y todo obra de maldad, ¿verdad? Porque se nos da, por así decirlo, hagamos de cuenta, un cuchillo, pero ese cuchillo no lo usan para cortar un pastel, sino que lo usan para matarse unos y otros. Mas Dios nos ha dado esta bendita palabra para que nosotros aprendamos a vivir, que no necesariamente nos están enseñando a vivir. Por eso son las maldades del mundo. Cada quien está viendo cómo resuelve a su manera, ¿verdad? Pero en este caso Dios nos ha dado una bella palabra o una bella bendición con su palabra para enseñarnos a vivir y que los demás pueblos vean y digan, ok, yo quiero vivir como ellos viven porque veo la prosperidad o la gloria que ellos tienen. Dice acá, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ojo acá, uno aquí marca el testimonio de la persona, pero luego marca la palabra, es decir que, ok, ya veo que esta persona logró alcanzar lo que logró en su amor o en su familia, pero ¿por qué lo logró? Uno le puede decir, mira, porque la palabra dice, él va a leer la palabra y se va a dar cuenta por qué razón es que nosotros hemos alcanzado tal nivel de amor o de gloria o restauración, porque está escrito en la palabra, porque la palabra nos formó y nos guió y por eso dirán, oh, todos estos pueblos, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es. ¿Por qué? Porque oirán los estatutos. Nosotros somos una puerta para que vean los estatutos de Dios y las personas comprendan por qué es de que nosotros hemos sido rescatados, restaurados y tenemos el amor o la gloria que podemos estar mostrando de parte de Dios. Y luego dice el 7, porque nación grande hay que, dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios a todo en cuanto le pedimos? Entonces, si nos damos cuenta, la idea también de la palabra es mostrar que hay un Dios cercano a nosotros, que no es un Dios como nos deja ahí y que nosotros le tengamos que ofrendar o hacer una gran cuestión de cosas y que solo cuando se enoja viene y nosotros le respondemos con sacrificio, sino que dice, bueno, no hay una nación entre todas las que podamos buscar que esos dioses se ocupen de ellas, y no solo que se ocupen de ellas y las traten bien, sino que les den una forma de vida correcta y exacta. Entonces Dios nos ama tanto a nosotros, Dios nos ha adquirido no solo en el hecho del sacrificio del Cristo en la cruz, que no es que lo desvaloremos, sino que lo apreciemos bellamente, por eso hablamos de que somos un pueblo adquirido. Pero juntamente con eso también dice, miren, aquí está la forma de vida que ahora tienen que caminar en mí, que nosotros debemos adquirir. Por esa razón no debemos menospreciar su palabra, porque menospreciar su palabra es también menospreciar su amor por nosotros. Es decir, no solo es el hecho de apreciar el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que también ese sacrificio se logró por la palabra, porque Jesús, a la hora de lograr alcanzar el sacrificio de la cruz, fue a través de cumplir con la palabra que nos está brindando a nosotros que lo cumplamos. Por eso dice Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso dice también la palabra, he aquí yo vengo, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí. A cumplir tu voluntad yo vengo. Entonces, si vemos ese en contexto, Jesús apreció la palabra. Nosotros debemos apreciar la palabra porque Él la aprecia, no tenemos que menospreciarla. Y por eso la idea de día a día buscar con esmero vivir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para reflejar a Cristo Jesús. Y eso también nos va a traer como manifiesto la comunión que tenemos con Jesús o con Dios o nuestro Dios. Por eso dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que la manera de amarlo no es solo cantarle alabanzas, no es solo decirle que uno lo ama o lo quiere, sino que le vamos a demostrar a Dios que le amamos al apreciar su palabra y cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros como nación, como pueblo. No solo como individuos, sino como pueblo. Es decir, de que si yo veo otra persona, otro ciudadano de este pueblo, yo le tendría que decir, mira,
leamos la palabra y busquemos a Dios conforme a su palabra. 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? 9. Por tanto, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Dice, aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, de que como tan importante es la palabra de Dios para la formación de un pueblo, no únicamente la tengo que dejar para mí, sino que también tengo que buscar cómo enseñársela a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y aquí algo también entra un punto importante, no solo una transmisión oral, por así mencionarlo, sino que también, por ejemplo, el caso de la documentación, porque Dios llevó a que estas palabras que eran audibles se convirtieran en escrito para que esta palabra repercutiera sobre los siglos, es decir, sobre las edades, sobre entre tiempos y tiempos, para que nosotros pudiéramos transmitir la palabra. Y por eso que nosotros tenemos hoy la Biblia, para aprender de ellos, porque parte de esto se ha cumplido. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, en este caso si tomáramos a Abraham como padre, y a los hijos que repercuten en nosotros, porque somos también parte de la promesa de Abraham. Entonces nosotros debemos procurar nosotros enseñarle a nuestros hijos o a las personas que nos rodean, dándoles a entender lo hermoso y también las consecuencias de guardar la palabra de Dios, que van a traer beneficios, pero no solo por palabra, sino también de hecho, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, y testificando Dios juntamente con ellos, porque ellos declaraban la palabra y venía el testimonio de parte de Dios. De igual manera Jesús cuando decía, y por esta razón yo hago señales, milagros y prodigios, porque si no hacen esto no creerían a la palabra. 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Reúneme al pueblo para que yo os haga oír mis palabras. Entonces, por esta razón, a veces también que nosotros nos congregamos, es decir, nos reunimos, ya sea en este caso virtual o presencial, porque somos un pueblo reunido para que Dios nos haga oír su palabra. Ya que si a veces predicamos, o no solamente en mi caso, sino otras personas, estas otras personas oran, buscan en la semana para saber qué palabra de Dios darle al pueblo. Y si Dios les habla, dice, Dios, te voy a dar este mensaje para mi pueblo, es lo que está ocurriendo aquí. Dios reúne, Dios da la palabra para que sea ministrada, para que caminen conforme a la instrucción de Dios, para que todos como pueblos a una voz glorifiquemos al Dios y Padre. Dice aquí, las cuales aprenderán, es decir, que no solo vamos a oír la palabra para ser consolados o para ser fortalecidos, sino para tener un aprendizaje, a renovar, porque venimos de una forma de vida que no ha sido muy grata y que hemos nosotros experimentado en carne propia los resultados de esa vana vida, pero que también ahora hemos experimentado las bendiciones de esta nueva vida en Cristo Jesús. No solamente como un apoyo individual para mi persona, sino que también con mis hermanos en Cristo. Dios, hemos visto la obra de Dios, no solo individual, sino también en conjunto. Dice también aquí, para temerme todos los días que vinieran sobre la tierra, les enseñarán a sus hijos. 11. Y os acercasteis y pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, y las tinieblas nube y oscuridad. 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Esto hace referencia a no poner puntos en aspecto de idolatría. Ok, entonces, para finalizar esta parte también, hay algo que entender con esta parte de Deuteronomio y con las consecuencias de no seguir la voluntad de Dios o la ley de Dios. Ya mencionamos de que no porque estemos en un nuevo pacto, no porque Dios ya dijo, bueno, ya los hice nueva criatura, no significa que nos deja ahí a nuestras anchas. Significa que tenemos cosas que aprender, tenemos que entender la forma de cómo vive Dios y cómo Dios nos enseña. Por eso Jesús vino a enseñar acerca del reino. Pero también algo muy propio y particular, y es de que cuando el pueblo de Dios no cumplía sus estatutos, guianzas y ordenanzas, habían repercusiones sobre la vida, y por esa razón vemos a un Daniel leyendo las consecuencias en Jeremías de lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, pero también vemos a un Nehemías que también cuando le avisan de la destrucción de las murallas y todo que está destruido, también él cita Deuteronomio, es decir,
Mucho de lo que vemos a veces, tanto inclusive en los cantos de David, como en otros, en este caso lo que menciona con Nehemías, ellos citan Deuteronomio diciendo de que por cuanto ellos no buscaron servir a Dios, por cuanto ellos no se sometieron a la palabra de Dios, a la ley de Dios, vinieron consecuencias. Y esas consecuencias fueron muy drásticas, ¿verdad? Y que por consecuencia dice también Nehemías, y por eso él ora citando el mismo Deuteronomio, de que también Dios ha prometido de que si nosotros nos regimos nuevamente por la palabra, también así vendrá una gloria. Aquí quiero dar a entender con esto, que nosotros como pueblo, no únicamente como individuos, sino como pueblo de Dios, debemos buscar esa unidad, pero esa unidad tiene que ceñirse bajo la palabra de Dios. No únicamente como solo individuos que buscan ceñirse a la palabra de Dios, sino como conjunto. Porque la Biblia menciona y dice, cuando Salomón levanta el templo, dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren y oraren, yo lo restauraré. Entonces ahí dice una palabra clave, si mi pueblo, no dice si fulanito o sutanito, si mi pueblo, si el grupo de personas se humillare. Entonces nosotros no solo debemos buscarlo de términos individuales, porque está bien que lo busquemos de forma individual, pero también es necesario que lo busquemos de una manera como pueblo. Por eso que hay personas que se congregan. ¿Para qué? Para buscar a Dios como pueblo, para buscar esa promesa de que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren. Entonces de esa manera nosotros debemos tener la perspectiva, no solo como individuos que fuimos rescatados, sino como individuos que fueron rescatados, pero han sido puestos como pueblo de Dios. Es decir, que hay más personas que también yo tengo que valorar y respetar y amar porque son parte del pueblo. Obviamente, como dicen algunos son más amables que otros, en el sentido que son más fáciles de amar que otros, ¿verdad? Y por eso también la palabra dice, soportaos los unos a los otros. Por eso debemos buscar la unidad en el cuerpo de Dios, ¿verdad? Porque Dios no solo va a vernos como individuos, sino que también como conjunto de individuos. Dios cuando juzga a Israel lo juzgó como pueblo, no como solo como un individuo, ¿verdad? A Josías le dio la oportunidad porque se arrepintió, pero le dio la pauta de que mientras él estuviera como pueblo no iban a recibir la, la ira de Dios. Nomás muere Josías, cae la ira sobre todo el pueblo. Es decir, que también en Josías, por causa de cumplir con la palabra de Dios como individuo, pero también como pueblo, porque él enseñó al pueblo para que se rigiera al cumplimiento de la palabra. Entonces nosotros debemos, tal vez como padre de familias, enseñarle a los hijos y al conjunto de personas que estamos en la familia, como tal vez personas que tal vez están en el trabajo o en la escuela o en diferentes lugares, ver que somos parte de un pueblo y convivir como pueblo. Siempre sé que hay diferencias y todo, pero conforme el amor de Dios y conforme la dirección de Dios se puede dar, podemos compartir. Obviamente no podemos forzar a nadie, pero también por eso dice la palabra que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Pero vemos de que el centro de lo que puede ser el pacto de Dios y también lo que es el pueblo de Dios se centra en una cosa, que es la ley de Dios. Es decir, que no puede cumplirse las dos manifestaciones si no está la palabra, si no está el cumplimiento de la ley. Por eso debemos exponernos a la palabra de Dios, no solo en el sentido de oírla como congregación, sino también como individuos en leerla diariamente y también en la comunión con Dios, porque por eso dice la palabra, que hay entre vosotros cuando os reunís. Hay salmos, hay doctrina. ¿Qué es lo que hay cuando os reunís, verdad? Porque ciertamente me dan a mí mi porción individual, pero esa porción la puedo traer a lo congregacional, a lo grupal como pueblo, para ser edificados mutuamente. Pero vuelvo a repetir, el centro de lo que estamos viendo es la palabra, por la medio de la adquisición y la formación. Por eso debemos apreciar y obviamente también cuando proclamemos de este evangelio o proclamemos de la venida de Cristo, va a ser conforme a su palabra. Va a ser conforme a la directriz que nos han dado conforme a su palabra. Por eso Dios nos ha cimentado y también recordemos de que cuando Pablo enseñaba, cuando Pedro enseñaba la palabra de Dios,
ellos utilizaban lo que se conocía como el Antiguo Testamento, o en ese caso de ellos como la Tanaj. ¿Por qué? Porque no había en este caso lo que nosotros ahora conocemos como Nuevo Testamento. Eso fue redactado después. Entonces, el documento informativo, si lo queríamos llamar así, para que ellos pudieran explicar la palabra, era la Biblia, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Ya tiempo después fue que salieron las demás epístolas de Pablo, que fueron agregadas bajo lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Pero la fuente de enseñanza era la ley. Obviamente bajo el entendimiento de los cambios que se produjeron conforme al sacrificio de Cristo. Por eso mencionaba el caso de Pedro, que Pedro es santificada toda carne por la sangre de Cristo, y él hace una especificación con lo que había en la ley, ¿verdad? Pero vemos de que ellos usaban la palabra para instruir, es decir, usaban la ley de Dios bajo la sabiduría y la guianza. Por eso vemos a un Pablo en Romanos hablando acerca de Agar y Sara. Vemos a Pablo hablando de Adán y Jesús. Vemos a un Pablo tomando figuras en Colosenses como lo que es ser bautizados en la nube y en el mar, o en las aguas, que era pasar las aguas o ser bautizados por el Espíritu Santo, de figuras antiguotestamentarias para enseñar a un pueblo que está en un nuevo pacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está la sabiduría, porque ahí está la inteligencia para guiar, para conducir, para formar, y obviamente no necesariamente solo para tener una formación terrenal, ¿verdad? Sino que es conforme a la sabiduría del siglo venidero, porque así viviremos en Cristo Jesús. Obviamente ciertas características, pues como los dones ya no estarán, pero es la gloria de Dios traída para que nosotros vivamos conforme a ello, ¿verdad? Es una forma que no nos han instruido, no nos han enseñado a nosotros del todo, y que Dios nos se ha dedicado no solo a formarnos como hijos individuos, sino que también como conjunto. Pero la clave principal para la formación de este pueblo o este individuo, obviamente pues el conjunto de individuos que forman un pueblo, va a ser a través de la palabra. Y nosotros debemos regirnos, debemos esmerarnos, debemos procurar por esta palabra, porque la misma palabra, como lo leímos, dice: y entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ciertamente, vuelvo a repetir, ya nos adquirieron, pero también una formación como pueblos, por la gloria que este pueblo va a tener, que somos nosotros. Entonces, Dios los bendiga a todos en Cristo Jesús. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, ciertamente como individuos y también como parte de un pueblo, obviamente, en las congregaciones que se han formado, porque cada quien tiene ciertas congregaciones, ¿verdad? Grupos de personas que buscan a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros a una voz glorifiquemos a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, pero sobre la palabra de verdad. Así como vimos a Moisés, que Dios le dijo que instruyera por la palabra, así como Dios le pide a cada persona del pueblo que se someta a la palabra, así nosotros debemos apreciar, instruir, guiar no solo al pueblo, sino que también a los familiares y a los hijos de nuestros hijos, y pensar en nivel, por así decirlo, generacional, para que las personas puedan tener la bendición de la palabra de Dios y sepan, a través del testimonio y el cumplimiento de la palabra, otros puedan desear y anhelar tener esta gloria, y nosotros habilitarle el paso y decirle claramente: este es el camino, la palabra de Dios es el camino para que tú tengas una gloria así como esta. Pero a través de creer en Cristo Jesús podrás ser parte de este pueblo y tendrás la gloria que hay en este pueblo, porque tenemos un Dios cercano que nos ha dado su palabra, su verdad, para caminar conforme a ella. Entonces, Dios nos va a formar, y no solo eso, sino que también las identidades como real sacerdocio, que tal vez en otro momento se hablará. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude para testificar por el cumplimiento de la verdad, pero también anunciando las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por habernos adquirido como pueblo a través del sacrificio de Cristo. Lo apreciamos y lo amamos, pero también sabemos que nos has dado juntamente con Él la palabra que nos será escrita en nuestra mente y corazón por tu palabra de verdad, para que andemos conforme a ello y seamos formados como un pueblo tuyo, Señor. Porque sabemos que tenemos cosas del pasado, tenemos formaciones del pasado que nos llevaron a destrucción, que nos llevaron a muchas cosas que tal vez no hubiéramos querido tener, pero lastimosamente la tuvimos por no haber conocido tu palabra de verdad. Ahora tenemos esta palabra de verdad, ahora tenemos esta preciosa verdad que tú nos has dado, que tu palabra dice que es nuestra sabiduría y es nuestra inteligencia. Queremos abrazarla, Padre, porque por falta de sabiduría e inteligencia tuvimos muchos problemas, y que ahora tú nos lo has dado para que caminemos en pos de ella. Te agradecemos por traernos a la adquisición, pero también sobre la formación.
Te agradecemos, amado pastor, por todo lo que nos has guiado, nos has encaminado. Te amamos, oh Señor, y te entregamos este tiempo. Gracias por formarnos. Ayúdanos como individuos y como grupo a atesorar la palabra. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y sean parte de este pueblo. Pueblo, como ya habíamos hablado, adquirido por la preciosa sangre de Cristo, pero también Dios nos quiere formar. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Hemos oído tu palabra, hemos oído que hay un pueblo que es de ti. Queremos hoy entregarnos, queremos hoy arrepentirnos, queremos que tú nos rescates y que nos formes como pueblo, como hijos. Y hoy por esa razón confesamos a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos y que por medio de Él es su sacrificio y su sangre nos has comprado. Ahora somos parte de un pueblo, queremos ser bautizados en agua y queremos ser bautizados en el Espíritu Santo y queremos participar de esta Santa Cena, que es parte de la gloria de esta nación. En el nombre de Jesús, Padre bendito, entregamos este tiempo. Amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran, para las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios puede suplir todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Padre bendito, venimos delante de ti, Padre. Tenemos hoy la necesidad de seguir conforme a tu palabra. Queremos hoy la necesidad conforme a vivir como un verdadero pueblo tuyo. Queremos manifestar por el cumplimiento de la palabra la gloria que hay para que otros vean y anhelen vivir como nosotros vivimos conforme al pueblo tuyo. Para poder testificar y anunciar por nuestro testimonio y por nuestra palabra, que cuando escuchen lo que digamos, vean sabiduría, vean inteligencia y se pregunten de dónde viene. Nosotros digamos, viene de Jehová nuestro Dios que nos ha dado palabra viva. Así que te damos las gracias, amado Rey, gracias, amado Señor, gracias por todo. Y queremos hoy pedir también que tú proveas a tu pueblo conforme a tu sabiduría, conforme a tu inteligencia, conforme a tu poder, conforme a tu misericordia, que proveas de trabajo, que proveas de restauración familiar, de perdón de pecados, de un problema de amistad o ministerial o congregacional, que tú proveas una reconciliación, así como hiciste en la cruz del Calvario, que tú traigas, Señor, restauración y reconciliación y bondad y amor para cada persona. En Cristo Jesús te entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amado bendito eres eternamente y para siempre. Amén y amén.